editorial del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con los insultos, con las malas palabras, con los exabruptos, y con las distintas reacciones que podemos tener con respecto a la vida misma, cuestiones que tienen que ver con la política, cuestiones que tienen que ver con el deporte. Hace unos días, el fin de semana pasado, creo que fui al espectáculo sumamente cultural de Pedro Saborido y Felipe Piña, una combinación, la verdad que muy buena. Por un lado, la parte de Felipe Piña con el fundamento que tiene que ver con el análisis y con la revisión de nuestra historia, y después Pedro Saborido, creo que la mayoría lo conocen, pero es el Peter de Peter Capusotto, es el que siempre ha escrito la mayor parte, digamos, de lo que se expresaba en el programa de Diego Capusotto, que era La cara visible, pero el escritor, la mente detrás de eso, siempre ha sido Pedro Saborido, un tipo brillante. Yo he citado algunos libros de él, soy gran lector de Saborido, y bueno, fue un espectáculo realmente muy lindo, muy interesante, muy desafiante, probablemente no muy aconsejable para mileístas para ir a verlo, porque tiene un sesgo político, digamos, muy fuerte hacia el peronismo y muy crítico también hacia el peronismo, digámoslo, pero tomaron en una parte de la presentación el tema de los insultos epistolares entre diferentes personalidades de la historia argentina. Y se me ocurrió que sería un buen tema para que nos autopercibamos un poco y veamos de qué manera, en todo caso, usamos las malas palabras. Sí, obviamente va a haber alguna mención a Fontana Rosa y su célebre discurso sobre las malas palabras en el Congreso de la Lengua, pero también qué es lo que tiene que ver con el insulto y con la agresión. Como siempre, tratamos de arrancar por el tema de los animales, pero para que entienda la gente, no es para hablar de las cosas que hacen los animales, sino para reconocernos nosotros como animales, y en todo caso desde dónde puede venir esa cuestión. Y está claro que los animales no insultan y no dicen malas palabras, salvo la que se le puedan enseñar al lorito chaqueño, siempre tan predispuesto a repetir obscenidades enseñadas, digamos, ¿no? Pero sí podemos decir, después seguramente esto va a tener un montón de correcciones, que el exabrupto, que es una reacción sorpresiva, un tanto violenta en algunos casos, sí puede tener un origen reconocido en los animales. Voy caminando, le piso la cola al perro, y el perro, que es divino y que es súper cariñoso, de golpe se levanta, gruñe y me tira un tarascón. Tarascón, ¿cuánto hace que no se escucha la palabra tarascón, no? Entonces eso es un exabrupto. En ese sentido, el exabrupto en términos de la mala palabra y el insulto de los seres humanos, lo tenemos a flor de piel, no hay nada más que manejar un rato y nos vamos a encontrar con un montón de exabruptos que tienen que ver con una reacción desmedida, excesiva, obviamente, por tanto, y en la mayoría de los casos no intencional, involuntaria. O sea, sobre todo en el caso del perro, vamos a perdonarlo al perro por ese lado, porque después que nos tiró el tarascón del que hablaba, lo más probable es que baje las orejas y mueva la cola y trate de alguna manera pedir algún tipo si es que de largó. disculpa, si es que soltó, sí. Entonces pedir algún tipo de disculpa, cosa que los seres humanos en términos de post-exabruptos no solemos hacer. Además, buscamos alguna forma para justificar que nuestra reacción fue válida en este sentido. Pero después tenemos cuestiones que son más dirigidas, y que en el diccionario hay un montón, pero podemos meternos en el tema del improperio, que es algo que se busca, con lo que se busca degradar, humillar, digamos, a alguien
pero es un reproche a ese. El improperio es, yo te digo algo a vos, derecho. Entonces ese es un improperio que tiene algunas consideraciones legales alrededor. Pero luego está el vituperio. Y el vituperio es aproximadamente lo mismo, lo único que no dirigido a una persona, sino Edu, Diego es tal cosa. Entonces ahí es donde viene la injuria y la posibilidad de accionar legalmente. O sea, es mucho más fácil accionar legalmente en defensa del buen nombre y honor de uno cuando se trata de vituperios que cuando se trata de improperio, porque el improperio está muy, muy cerca del insulto también. Y en este sentido, y acá hablamos un poquito del tema de las malas palabras, no son sinónimos la mala palabra y el insulto. De hecho, la mayor parte de los insultos, los mejores insultos, si ustedes me permiten, en general no usan malas palabras. La mala palabra está por ahí más relacionada, salvo estructurada, está más relacionada con el exabrupto, con una reacción inmediata, con una reacción violenta. De hecho, también se dice que la mala palabra es una construcción colectiva que la sociedad toma hasta que finalmente es reconocida por el órgano rector de la lengua, que en nuestro caso es la Real Academia Española, y toma la mala palabra como algo que la gente ha aceptado y adoptado, incluso como malo y como reprochable, pero de manera generalizada. En cambio, el insulto es algo dirigido, que puede o no tomar una mala palabra para ser ejecutado o para que ocurra. En ese sentido me puse a buscar algunos de los más entretenidos, que no necesariamente utilizan malas palabras. Me encontré con uno en, en un libro post-mortem de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. El libro no es una de las obras más recordadas de ambos autores literariamente. Ellos escribieron esto en conjunto, relatando anécdotas, criticando gente también. El libro se llama, creo que es Adolfo Bioy Casares, Borges o Borges Adolfo Bioy Casares. Ellos eran muy amigos, dos escritores muy relevantes de nuestra cultura, con algunas diferencias y algunos chusmeríos con otros escritores también célebres aquí en nuestro país. Y en una parte de este libro ellos recuerdan una anécdota de Silvina Bullrich, otra escritora argentina, en general elogiada en algunos ámbitos y muy criticada también en otros. Y Silvina Bullrich, que no sé si es pariente de Patricia, yo sé que Fabiana Cantilo es prima de Patricia Bullrich, pero no sé si Silvina tiene alguna relación con ella. Bueno, Silvina Bullrich, a pesar de compartir el ideario y podríamos decir, el ecosistema intelectual de Bioy Casares y de Borges, tampoco parecía ser muy bien vista por ellos, ¿no? Y relatan en ese libro justamente una anécdota que lo involucra a Arturo Jaureche, porque que no se caracterizaba por lo bien hablado, justamente era alguien bastante directo en sus expresiones. Y resulta que Silvina Bullrich estaba relatando una anécdota donde tuvo una entrevista con Simone de Beauvoir, y le pregunta algo totalmente superfluo, así, ¿por qué nunca se casó con Sartre? Una pregunta más de chisme farandulesco y dicen que Simone de Beauvoir le dijo, porque nunca lo consideramos necesario. Totalmente superfluo todo, que no tiene mayor significación. El tema es que el comentario, en este caso creo que fue de Borges, dice que Silvina le dijo que se quedó perpleja con esa respuesta.
y en esta conversación estaba incluido Arturo Jaureche, y Arturo Jaureche en ese momento dice, ante la, no sé si existe la palabra, perplejitud de Silvina Bullrich, se mandó con, me parece lógico que haya quedado perpleja con la estrechez de mente de esa gorda raviolera del barrio de Flores, es absolutamente natural. Y Borges y Bioy Casares, en su discusión con respecto a esto, nótese que no dice ninguna mala palabra. Gorda raviolera del barrio de Flores. Borges analiza ese insulto, que claramente lo es, en el sentido de que el insulto es miserable. Es miserable lo que le dijo. Pero es perfecto. O sea, entonces lo elogia en su perfección porque se refiere a tres cosas que naturalmente a una persona como Silvina Bullrich la van a afectar y la van a humillar, porque dejamos en claro que el insulto tiene por objeto la degradación y la humillación de la otra persona. Incluso Borges se toma el trabajo de exaltar el hecho de que no la manda a la Boca o a las Latas, sino al barrio de Flores. O sea, no es un barrio, digamos, no muy agraciado, digamos, en Buenos Aires, pero no es lo que se reconoce como lo peor de lo peor. Entonces, toma como un gesto de delicadeza de ser cruel y humillar, pero no ir al fondo para convertir eso en un exabrupto. Y después otro gran autor de insultos es una persona que, salvo los habanos, no me gusta prácticamente nada de él, que es el ex premier británico Winston Churchill, que tiene muchas historias en este sentido. En la época que era diputado en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, tuvo una discusión muy fuerte con otra diputada, no me acuerdo el nombre de la diputada, que de hecho era la única mujer en ese momento en la Cámara de los Comunes. Y bueno, Churchill muy vehementemente estaba defendiendo un proyecto y esta diputada estaba muy enojada y muy ofendida con Churchill, y le dice algo que los dejó helados a todos, ¿no? Porque en ese ámbito donde se supone, viste, the British way, que siempre se comportan como que fuesen la crema de la crema, le dice, si usted fuese mi esposo, le envenenaría el café. Y Winston Churchill le dice, si yo fuese su esposo, lo tomaría con gusto. Ni una mala palabra, pero tiene otro con Bernard Shaw, el dramaturgo. Se odiaban por diferentes razones, pero se odiaban realmente a muerte. Y para un estreno de una obra, Bernard Shaw le manda 2 tarjetas de invitación, porque era primer ministro Churchill en esa época, y en la notita que le manda las tarjetas le dice, aquí le envío 2 tarjetas para la premier, era para la primera presentación de la obra. Dice, una es para usted y otra para algún amigo si es que tiene alguno. Y Churchill le contesta también por nota, lamentablemente no voy a poder asistir, pero voy a evaluar asistir a la segunda función si es que esta existe. Son realmente muy buenos, muy inteligentes estos insultos que están, por supuesto, muy lejos del tema del exabrupto. En ese sentido, acá sí quiero hacer una mención a lo de Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua. Año 2006, 2007, estaba el Turco Bey, era el gobernador acá en Santa Fe. La mayoría de la gente lo sabe, de hecho pueden buscarlo, ponen en Google Fontana Rosa, malas palabras, pues lo ponen así y aparece el discurso completo, que fue brillante, aunque yo disiento con alguna cuestión de cosa que ni a Fontana Rosa ni a la memoria imborrable de Fontana Rosa le podría significar algo, porque Fontana Rosa habla del valor de las malas palabras, de la intensidad, de la importancia
de enfatizar, sobre todo en la mierda, él enfatiza en el tema de la R, que no es lo mismo en las distintas regiones de América Latina, incluso en España, obviamente, porque una cosa es decir mierda, y otra cosa es, él pone el ejemplo de Cuba, y acá es donde disiento, porque él dice que los cubanos dicen mierda con la L, mielda, Sí. y en realidad no dicen mielda. Tiene una tendencia a la L, pero es una especie de L muda, es mierda. ¿Se entiende esto? Hay una diferencia, ¿eh? Es mierda, no mielda. Lo mismo que el verde. Vos podés decir verde. En Cuba alguien diría que dicen verde, pero en realidad es verde. O sea, es una especie de L muda. Pero en este sentido él hace una gran defensa de la mala palabra desde el punto de vista de la literatura, el valor que tienen estas, cómo sirven para condimentar, para ornamentar o incluso para profundizar en una obra literaria. Y ahí aparece, seguramente después el dolinómano mozo, me va a contradecir en algo de esto, pero, viste, si Alejandro Dolina se caracteriza por algo, por ser un terrible mal llevado en los reportajes. A él me da la sensación que le encanta, en muchos casos, es un brillante conductor de programa y todo, pero cuando hacen un reportaje no es un reporteado dócil. Y alguien le pregunta justamente por esto de las malas palabras, que a diferencia de Fontana Rosa, que las elogia por el valor hasta poético que pueden llegar a tener, Dolina se juega con algo de, no, el tema con las malas palabras y el insulto tiene por objeto denigrar, degradar, humillar, así que si la mala palabra no cumple esa función, no sirve. Entonces hace una especie de disvalor de lo que decía Fontana Rosa anteriormente. Y sí es cierto, Dolina tiene razón, cuando se habla del insulto, porque el insulto sí claramente tiene ese objeto, esa intencionalidad. En cambio, la mala palabra la usamos frecuentemente. Una cosa es decir, che, ay, boludo, ¿cómo andás? Y otra cosa es decir, qué pedazo de boludo. O sea, usás la misma palabra con una diferente intencionalidad. Y muchas veces ni siquiera tenés que usar una mala palabra en este sentido. Podés usar, a ver, Milei, pues ya por ahí vamos a mencionar las 4000 y pico de malas palabras en su discurso, registradas por alguien que se tomó la molestia de contarlas. Para Milei, por ejemplo, comunista es una mala palabra. En el Partido Comunista no es una mala palabra. O sea, los comunistas son comunistas y se asumen como tales. Entonces, vos podés usarla con una diferente motivación también. Y el otro tema es cómo ha evolucionado esta cuestión a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo, papá, mi viejo, cuando era director de noticias de LT9 en el año 73, me acuerdo que para él había sido toda una historia y un desafío cuando ocurrió lo de el tornado de San Justo, que fue un hecho terrible, más de 60 muertos, 200 heridos, pérdidas económicas monumentales. En esa época el móvil de la radio de LT9 era un fitito rojo, y se fueron obviamente a San Justo a hacer la cobertura. Obviamente tomó a todo el mundo de sorpresa y aclaremos que no había protocolos de emergencia en esa ocasión. Y para papá, además de todo el desastre, obviamente, y de la afectación que uno sentía al ver esa situación, contaba tiempo después, no había forma de que se reaccione en Santa Fe para enviar los medios, y dije carajo en la radio. Entonces estamos hablando de que en aquella época donde existía el Confer y había una muy estricta supervisión de qué es lo que se decía y cómo se decía, el tema de decir carajo era una transgresión que solo se toleró en el contexto de ese desastre humanitario que realmente había ocurrido en ese lugar. Después tenés lo otro que es fanático del Lelutier. Es imposible encontrar una mala palabra en ningún espectáculo de Lelutier, aunque sí lo analizamos desde
el lado del insulto, y a Johann Sebastian Mastropiero se lo insulta permanentemente, se lo denigra y se lo humilla y se lo caricaturiza. Como contrapartida, los Midachi, muy divertidos, eran como espectáculo, no diría una cloaca, pero con muchas malas palabras, pero dichas de un modo tan mundano y tan gracioso que, salvo en algunos casos de oídos muy sensibles, sin ninguna duda podían generar algún tipo de reacción adversa. Y después está lo otro, un poco, estaba viendo ayer, este chico Gómez, el tenista, tiene toda una historia de vida, que habló en un tiempo de pensamientos suicidas, fue noticia hace 2 o 3 meses, no sé, Diego, vos seguramente lo has visto, porque incluso Djokovic lo contuvo, lo llamó para sus entrenamientos también. Un chico de 28 años y por primera vez clasificó a la primera ronda del US Open, pasó la quali. Y le ganó un francés, no sé el nombre ahora, con todo tipo de puterío en el partido, porque había perdido el primer set, iba 4-0 en el segundo, es lo que nosotros decimos boleta total, o sea, no lo puede remontar. Lo remontó, parece que del rincón francés le estaban diciendo algunas cosas, reaccionó muy mal, se paró, insultó a la gente, tuvo un warning del umpire. Bueno, finalmente ganó en el tercer set y todo. El francés no lo quería saludar. Bueno, la cuestión que le hicieron la nota al final del partido, estaba muy contento y dice, bueno, ¿qué te gustaría decir en este momento después de todo lo que pasó? Primero, que mi juego estuvo perfecto y realmente me sentí muy bien y muy orgulloso de poder acceder a la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. Y segundo, le dicen Francia, es una que usamos nosotros también con bastante frecuencia. Así que el tema es, ¿insultamos, decimos malas palabras o buscamos alguna forma un poco más elegante y un poco más elaborada para el otro dato que no mencioné en ningún momento del insulto? Considerarnos superiores, porque el que insulta, lo reconozca o no lo reconozca, es porque se considera, al menos en ese momento, que está por encima del nivel del otro. No pidiendo que nos entreguen un premio Nobel como el otro insultador serial que tenemos aquí en el país, pero sí, intrínsecamente tenemos esa condición.